Usted sabe que hay hechos en la historia que son el pico o los picos más altos de todas las épocas. Y podríamos mencionar varios. Y depende mucho también del contexto que el hombre los vea. Pero uno de esos hechos históricos podría ser la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, que cambiaron completamente la manera de ver. Lo que pasó en las torres en el 9/11. Pero hay un acontecimiento histórico que cuando estamos estudiando nos lo enseñan y como que nosotros no le damos la dimensión que tiene. Y quiero comenzar con esto, introduciéndolo, porque nos va a ayudar a entender que si hay un hecho histórico que va más allá de todos los hechos históricos, es la encarnación, vida, sufrimientos, crucifixión, sepultura, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero déjeme que comience con esto que usted ya conoce. Usted sabe que el descubrimiento de América fue dado por un señor llamado Cristóbal Colón, un marinero al cual los reyes de España financiaron su viaje. Pero tanto Colón como los reyes de España pensaban que él iba para las Indias. Y él creyendo que iba para las Indias, porque en ese entonces se creía que era un solo bloque la tierra, él se dirigió a las Indias y apareció en América. Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, vino a América. Y ni siquiera llegó directamente al continente en sí, sino que paró en una isla que nosotros conocemos como las Bahamas. Ahí llegó Colón a una isla llamada en ese entonces, o llamada también hoy, Guanajaní. Y en esa isla se detuvo. Y comenzó entonces la era de los conquistadores. Después de eso, las grandes potencias de aquella época, como Inglaterra, como Portugal, como la misma España, Francia, Holanda y Rusia, empezaron a enviar conquistadores para que llegaran y establecer una colonia en ese lugar. América, obviamente, fue descubierta en el tiempo que Dios lo permitió, que marcó un camino, hermano, para que luego todos los creyentes y los judíos que iban a ser expulsados de Europa tuvieran un lugar donde proclamar el Evangelio o donde tener una tierra. Es por eso que hasta la fecha Estados Unidos es uno de los países que tienen más judíos. Cuando en los años 1700 o 1600 empezaron a sacar a todos los judíos de Europa. Y Colón ya había descubierto América, así que tuvieron un lugar para irse. En 1600 se expulsan a los puritanos y se vienen para acá. 2000 pastores son expulsados en un solo día. Y vienen para acá y luego sucede en los 1700 todo lo que nosotros conocemos. Así que todo esto que le estoy comentando como un hecho histórico sobresaliente, no solo por el descubrimiento de América y porque España casi conquista toda América y porque los ingleses conquistaron parte de Estados Unidos, también los franceses dentro de ellos, incluyendo Canadá, los brasileños, o mejor dicho, los portugueses, Brasil, pero no solo por ellos, los holandeses, no solo por eso. El punto es ver la historia desde cómo la ve Dios, y Dios permitió que entonces se juntaran los dos continentes con un propósito, con la misión de Dios, porque la misión de Dios es la misión de la iglesia, y la misión de la iglesia es la misión de cada creyente, es decir, que el evangelio alcance a toda nación, tribu, lengua y nación. Y esto nos ilustra, hermano, este acontecimiento de la Santa Cena, donde si nosotros lo observamos en ese momento pareciera algo tan normal para los discípulos, pero Jesús va a marcar algo fundamental para su iglesia. Así que en nuestro texto hay puntualmente 4 advertencias que hoy te enseñarán
a participar dignamente de la mesa del Señor. Nosotros no podemos solo porque queremos, hermano, comer de la Santa Cena y queremos pasar, pero no podemos hacer eso si no entendemos a qué se refiere la Biblia. Participar de la mesa del Señor. Estamos más interesados muchas veces en ritos que en glorificar al Señor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El matrimonio no es una institución humana. El matrimonio no es un asunto de aspectos humanos o filosofía humana o pensamientos humanos o positivismo. No es una empresa privada. El matrimonio es una institución que Dios estableció para que el nombre de Dios fuera glorificado. El matrimonio debería de ser el lugar más seguro para los hijos. Pero lamentablemente hoy no lo es. Amén. Los padres deberíamos ser ejemplos y modelos del Evangelio. Los padres, el matrimonio cristiano debería ser modelo para sus hijos. Incluso cuando nos equivocamos. Porque siempre de pedir perdón. Entonces nuestro primer punto es cuida tu comunión. En el versículo 17, Pablo dice a los corintios, pero al daros esas instrucciones, no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Miren lo que Pablo está diciendo de Corintios. Ahora, le tengo que dar, hermano, una sinopsis o, ¿cómo sería? Un resumen rápido de lo que ha pasado en los 10 capítulos anteriores. Pero no tengo mucho tiempo. Bueno, sí tengo, pero si me paso de las 2 horas que siempre predico, usted se nos va a molestar. No, usted sabe que predico 50 minutos. Por ejemplo, en este versículo hay una advertencia de Pablo a los corintios, que ellos necesitaban escuchar esa instrucción, pero no solo los corintios necesitan escucharla, también nosotros. Al mismo tiempo, Pablo les dice que no los está exaltando. Pero esto ya no era normal cuando se está leyendo la carta de Corintios y ahí llegan al capítulo 11, ya no es normal para ellos, porque Pablo, escribe bajo la inspiración de Dios esta carta y el tema de todo Corintios es corrección, reprensión. En los 16 capítulos de Corintios, Pablo está reprendiendo a los corintios. De hecho, era la iglesia con mayores dones de la historia de las primeras iglesias de ese tiempo. Pero también era una de las iglesias muy ricas, pero era la iglesia con más problemas. Se sentían super iglesias, porque para decirlo de alguna manera, con los corintios eran los Estados Unidos de ahora. Tenían dinero, tenían tecnología, tenían una riqueza cultural, la mayoría hablaban 4 o 5 idiomas. Había ricos, gente de mucho dinero y había gente pobre. Así que, por ejemplo, si me acompaña rápidamente ahí en Corintios, por favor, solo para que usted vea que no le estoy, que lo que le estoy diciendo, mejor dicho, con toda claridad. En el capítulo 1, por favor, capítulo 1, versículo 10, mire cómo comienza Pablo. 1 Corintios, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero, dice Pablo, a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo?, pregunta Pablo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? O sea que habían pandillas. La pandilla de Pablo, la pandilla de Pedro, la pandilla de Apolos. Empieza a reprenderlo. Usted,
debe entender que la obra no la hacemos los pastores, la obra la hace Dios. La responsabilidad del pastor es predicar fielmente la palabra y decir lo que el texto dice, pero la obra la hace Dios. A mí me llamaron a predicar, me llamaron a aconsejar, me llamaron a fortalecerlo, me llamaron a reprenderlo, pero yo no puedo cambiar, ni siquiera colorear ese pelo que usted ya tiene blanco. Estoy totalmente limitado, porque soy tan limitado como usted. Si me acompaña al capítulo 3, versículo 3, ahí adelantito, hermano, solo para que usted tenga esa idea de lo que está diciendo el texto. Mire lo que dice 3.1. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Mire qué fuerte anda Pablo. Voy a volver a leer. Ahí no si es de Corintios. Vamos a estar en Corintios. 3.1. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en verdad, ni aún ahora lo pueden. Escucha el 3. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos, discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Y Pablo sigue con lo mismo, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. Yo soy del Madrid, yo soy de Barcelona, yo soy de... No, que yo soy de este grupo, por favor. Ahora, ojo con esto, porque todo lo que Pablo está diciendo, y no vamos a leer los 11 capítulos, pero todo lo que Pablo está diciendo va a marcar por qué él les dice que coman que disciernan el cuerpo de Cristo y que coman la mesa del Señor dignamente. Ahí mismo, vaya al 5, capítulo 5. Solo le estoy dando 3 ejemplos. 5, versículo 1 y 2. Dice Pablo, en efecto se oye, ¿la tienen todos? 5.1. Dice 5.1, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad, escuche eso, tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. O sea que ellos tenían esa actitud de decir, no, déjenlo, si todos pecan, por favor. Pablo le está diciendo que ni siquiera entre los gentiles se menciona ese tipo de pecado. Habían cosas que para los gentiles eran sagradas. Por ejemplo, una relación de incesto. Así que todo el tono de la carta es de reprensión. Pablo está reprendiendo porque hay muchos problemas en la iglesia de Corintios, de arrogancia. Y cuando le digo que habían pandillas, por supuesto que las habían. Y entonces en esta línea de pensamientos que le estoy diciendo, Pablo lleva a los corintios a que hagan una reflexión. En este pasaje 17, pero al daros esas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. ¿Cuál es el propósito por el cual nos congregamos? ¿Cuál es el propósito por el cual vienes a la iglesia? Debe ser para tener comunión con Dios. ¿Y cómo yo sé que estoy teniendo comunión con Dios? Teniendo comunión con mis hermanos. Hay gente que cree que lo único que tiene que hacer es orar. No, yo oro en la mañana, yo oro a mediodía, yo oro en la tarde, yo me levanto en la madrugada. Ok, todo eso está bien, muy bien. Pero ¿no tienes comunión con los hermanos? No, yo oro, hermano, 2 horas todos los días, pero no puedes tener comunión con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos. Si tú oras, porque hay mucha gente que ora, pero está desconectada de la verdad de la Biblia. Porque nadie puede decir que ama a Dios si no tiene comunión con sus hermanos. Lea toda la carta de primera de Juan. El que no ama a su hermano no ha nacido de Dios. El que no tiene comunión con sus hermanos no puede decir que tiene comunión con Dios.
Todo eso está concatenado. La iglesia es la familia de Dios. No sé cómo vino usted a la iglesia hoy, pero si usted vino a la iglesia peleándose con su esposo o su esposa, usted debe reparar algo en su casa. Usted no puede estar peleando en su casa y mantenerse molesto con su cónyuge. Claro, sé que tenemos diferencias en la casa con el cónyuge. Sé que las hay y las seguirán habiendo porque somos gente pecadora. Pero también somos gente que conoce a Dios y que tenemos que pedir perdón. Y si nosotros no hemos ofendido, tenemos que reconciliarnos con el esposo, la esposa, los hijos, los padres. ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted viene cada domingo peleando del recorrido de su casa para acá, por favor arrepiéntase, de veras, por favor arrepiéntase. Porque entonces usted debería de pertenecer a la iglesia de Corintios. Usted necesita entender esto. Así que el día del Señor, ¿con qué actitud te levantas? ¿Con qué actitud vienes? Cuando vienes en el camino, ¿cómo vienes? ¿Cómo vas a tomar la cena del Señor hoy? Peleando unos con otros. Algunas veces cuando hablamos, pareciera que nada nos parece. Y mis amados hermanos, uno debe tratar de ver en cada persona sus virtudes, más que sus defectos. Porque defectos, todo lo que estoy viendo aquí, tiene. Y ese que está parado aquí, también las tiene. Porque de repente usted mira a los hermanos que están cantando y dicen puros angelitos. Ahí. El texto sigue. Empecé a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, pero al darles esas instrucciones no os alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Y luego Pablo, hermano, dice algo más adelante, en el 22, muy certero, porque cuando os reunís no es para mejor, sino para peor. O sea, comenzó en el 17 que decían que se reunían para lo malo, pero en el 22 les dice, pero cuando se reúnen, ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Miren lo que Pablo está diciendo. Yo les he dicho a ustedes que si nosotros, todos los que están aquí, nos alabamos ahorita para el tiempo de Pablo, imagínense, nos alabamos para el tiempo de Pablo, en ese momento, y vamos a Roma cuando él está preso. Decimos, Pablo, te queríamos ver, orar por ti, pero ahora que ya te vimos, nos da mucho gusto. ¿Cómo hacemos para llegar a la iglesia de Corintios? ¿Qué cree usted que nos había dicho Pablo? No vayan ahí. Ellos se reúnen solo para hacer el mal. Pero usted respira y dice, bueno, vaya que nosotros no somos así. Bueno, tal vez nosotros como iglesia en ese sentido no estamos tan mal, pero ¿cómo está su hogar? No me conteste. En este texto Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios que ellos no se congregan para lo bueno, sino para hacer lo malo. Al mismo tiempo, Pablo reprende a la iglesia de Corintios, o a muchos de los que estamos aquí, para que nos acerquemos a la mesa del Señor de una manera digna. Luego el siguiente versículo, el 18 dice, pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. O sea, lo que comenzó en el capítulo 1, continúa en el capítulo 11. Hay divisiones. Y luego él dice, pero y por parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos. Miren lo que Pablo está diciendo. ¿Con qué fin? A fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea, que en medio de este cisma estaba sirviendo únicamente para que se mostraran los verdaderos creyentes. Cuando hay problemas en tu casa, ¿sabe qué está pasando? Cuando hay problemas en la iglesia, ¿sabe lo que está pasando? Se está mostrando quién tiene un carácter creyente. ¿Cómo respondía Jesús ante tanto ataque?
con mansedumbre, con paciencia, con tolerancia. Y cuando hablaba, no pecaba. ¿Cómo respondía Pablo? No, Pablo sí era de temer, hermano. Mire cómo respondía. Entonces nosotros no tanto fuimos llamados a responder en la manera en que Jesús respondía, porque Él vino para ser el Cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo. Pero también Pablo nos da un ejemplo de cómo hacer una apología ante esto. Y muchas veces la respuesta ante todos los problemas en un hogar, ¿sabes cuál es, hermano, hermana? El silencio. Ante agravios, ante gritos, el silencio. Y la oración. Cuando te estén gritando, ora. Pero no en voz alta, si no vas a poner más enojado a la persona. Ora con tu mente. Y no te vayas de ahí, quédate ahí escuchando. Y esa oración y ese silencio va a ayudar mucho. Pablo está haciendo esto aquí. Está hablando, Pablo está enseñando que en la iglesia hay divisiones. Y si usted es parte de esa iglesia y está en problemas en su hogar, hay divisiones en la iglesia porque algunos están opuestos. Entonces él dice en primer lugar, mire qué importante es esto, qué importante es entender, cuando él dice en primer lugar, esta es una expresión, un modismo hebreo, o en este caso un modismo de la época de Pablo, que se puede entender como un modismo de urgencia, de suma importancia. En primer lugar, dice Pablo, y luego uno busca en los siguientes 7 capítulos y no hay un segundo lugar. Entonces, cuando él dice en primer lugar, está diciendo, oigan, esto es de suma importancia, no se pueden acercar a la mesa del Señor divididos. Y que era de suma importancia, es urgente, es urgente. ¿A usted alguna vez le han llamado de la escuela urgentemente? ¿Verdad que sí? Urgentemente. Y ahí va usted. Se sale del trabajo porque es una emergencia. ¿Qué era urgente? Que habían divisiones en la iglesia. La iglesia de Corintios se había dividido. ¿Sabe por qué? Por diferencias sociales. Era lo que estaba pasando. Por eso Pablo dice, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Aquí está explicando lo que le voy a decir, lo que él está diciendo. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué dice Pablo? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Lo que estaba pasando aquí es que los ricos llegaban a sus banquetes y llevaban su vino, pero también comían antes, para que los pobres no se metieran, porque ya sabían que cuando los pobres comían también. Habían clases sociales. Incluso habían clases sociales en cuanto a la predicación. La época de Pablo, hermano, el mayor talento que se exaltaba en los griegos era la elocuencia, los picos de oro para hablar. Y Pablo no tenía esa elocuencia. Pero llegó uno que se llamaba Apolos, que encantaba a la audiencia porque él tenía la retórica de los griegos, así lo habían creado, eso no era un problema para él era su don, y entonces por eso la iglesia de Corinto se inclinaba la mayoría más para Apolos, algunos por Pedro, porque Pedro sí era un apóstol que había estado con el Señor Jesucristo, en cambio Pablo no, así que ellos, el que era rechazado en ese caso era Pablo. En la segunda a los Corintios hasta le dicen que físicamente es feo, que no es imponente, que algunos comentaristas dicen que era bajito. Por carta se oía imponente, pero cuando lo veían lo menospreciaban por su estatura. Todo esto está pasando. Todo esto. Usted no puede despreciar a nadie que predica el texto, que predica la Biblia. No lo puede despreciar. Usted no fue llamado para eso. No fue llamado. A Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo despreciaron en su época porque él no era estudiado.
O sea, era estudiado, pero era un didáctico. Aprendió leyendo libros. Y llegó a ser el príncipe de los predicadores. Y creo que lo es hasta la fecha. Algunos decían, desde el tiempo de Pablo, Pedro, Apolos, nunca se escuchó otro predicador como Spurgeon, en tiempo de Spurgeon. Y lo despreciaban los teólogos de las grandes iglesias, aunque la iglesia de él llegó a ser la iglesia más grande del mundo, lo despreciaban. Así que la cena del Señor se debe tomar dignamente, eso quiere decir participar en una comunión hermosa unos con otros. Estuviste haciendo esta semana un ejercicio, estuviste cocinando en tu casa tacos a los hermanos, tacos al pastor. Tú nunca debías de hablar mal de ningún hermano en la iglesia, ni de ningún líder. Porque si hablas mal de alguien, estás contaminando a los más pequeños. Estás destruyendo la confiabilidad que ellos tienen. Recuerdo de un pastor joven que me dijo alguna vez, y yo también era joven, que me dijo, vieras qué buen consejo me dio un pastor de 90 años. ¿Qué te dijo? Con su esposa ahí, de unos 85 años, me dijeron, nunca como pastor hables mal de las ovejas delante de tus hijos, porque los vas a contaminar. Y si es posible, no hables mal con tu esposa de las ovejas. Llévalo ante Dios y ora por ellos. Pues yo te doy ese consejo solo de otra manera. No hables mal de la iglesia. No hables mal de los hermanos. Y no hables mal del pastor. Si tú quieres decir algo al pastor, aquí está, que te va a escuchar. Y tal vez en algunas cosas que me digas te voy a tener que decir, como dijo Spurgeon cuando hablaron mal de él, tener que decirle, hermano amado o hermanita linda, usted miente cuando habla mal de mí, porque yo soy peor de lo que usted se imagina. Eso es lo que contestaba Spurgeon. Porque usted puede que me conozca 1, 2, 3, 10 defectos, pero mi esposa me conoce cientos. No se asuste. Ok. Así que en primer lugar, tiene que urgentemente, y el resumen, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Ya sabe usted lo que está pasando ahí. Hermano, debes participar dignamente de la mesa del Señor, y eso significa que debes tener una comunión en amor con la iglesia, en un amor genuino. ¿Se recuerda cuando usted era novio de su media naranja? Todo se lo perdonaba. ¿Se recuerda? Ella gritaba y decía, qué linda te miras. Ella lo pellizcaba y usted decía que hasta soñaba con ese pellizco. ¿Entiende esa palabra hebrea, pellizco, no? ¿Y ahora? ¿Te recuerdas cuando ella decía, bueno, tengo deseo de una Coca-Cola? Tú ibas y te la robabas, si no tenías dinero en la tienda y se la llevabas. Claro, no, eso no se lo digo de una manera jovial porque el tema del texto es fuerte. ¿Pero qué pasó? El amor se ha debilitado. Has perdido tu primer amor. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto, cuida tu comunión. ¿La vas a cuidar cómo? Tener una comunión sana con todos. Y nuestro segundo punto es recuerda su sacrificio. Mira el versículo 23 conmigo. Obviamente, por obvias razones, yo no puedo detenerme en cada versículo porque quiero abarcarlo todo para el propósito de lo que tenemos hoy. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. ¿Se da cuenta que Pablo hace separación del texto? Primero habla del pan
Y después habla de la copa. Y nuestro segundo texto puntualmente habla del pan, del cuerpo. Lo que ya le leí, porque yo recibí del Señor, Él lo recibió. Lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió. Y escuche lo que dijo. Este es mi cuerpo, que es para vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Yo les voy a entregar a ustedes y a todos los que un día serán salvos, mi vida en la cruz. Aquí empieza la esencia de lo que es este sacramento. No estamos diciendo que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Estamos diciendo que ese pan simboliza la entrega del Señor Jesucristo a la paga por el pecado. Eso es puntualmente lo que lo que está diciendo Pablo. Por eso él dice, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Pablo enseña el significado y la manera correcta de celebrar la cena del Señor. Los creyentes deben entender que cuando comen el pan y beben la copa del Señor, en esos momentos están participando de la mesa del Señor. Así que cuando vengas o cuando te pasen el pan y la copa, y tú estás a punto de participar de la mesa del Señor. Y claro, no es el momento para que le pidas perdón al vecino o a tu esposo o a tu esposa, pero le puedes pedir perdón al Señor y prometerle que vas a vivir fielmente para ser digno de la mesa del Señor. Participar de la mesa del Señor es participar de la comunión con Cristo, hermano, porque Él estableció. Es una comunión espiritual. Así que los cristianos deben de participar. Los cristianos que participan sin amar a los demás miembros de la iglesia deshonran al Señor mismo. ¿Por qué lo deshonran? Porque ellos son los que están rechazando ese acto de amor. Eso lo vuelvo a leer, por si usted dice, pero ¿y dónde está el acto de amor? Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Pero escuche lo que Él explica, lo que explica Jesús. Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Está entregando su cuerpo, entregó su cuerpo. Y la iglesia es una obra de gracia del Señor. Así que el sacrificio del Señor Jesús está marcado por su amor. Acompáñenme a un verso que usted conoce muy bien, Juan capítulo 3. Juan 3, ya lo sabe de memoria. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿por qué razón dio Dios a su Hijo? Por amor. ¿Y por qué razón Jesús se entregó? Por amor. Y es lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús dio su cuerpo por los suyos y lo hizo por amor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, la audiencia de Pablo estaba familiarizada con este relato acerca de los hechos relacionados con la traición de Jesús. Así que mientras Jesús estaba participando de una Pascua que era normal para ellos, donde se tomaban 4 copas, no una, 4. Jesús agarró la tercera copa, que era la copa de la bendición. La primera copa era la copa de la amistad. Y él tomó la tercera copa,
y de la bendición. Y la tomo, pero ya vamos a llegar a eso. Así que esa audiencia estaba familiarizada con ella. Y Pablo a propósito dice en el texto, porque yo recibí del Señor lo mismo que se enseñado, escuche, que el Señor Jesús. Así que Pablo enfatiza, reconoce a Cristo como Señor, pero también le da el nombre de Jesús, recordando que Él es hombre. Es Dios y hombre, y es hombre y Dios. Es Dios, hombre. Así que Pablo está familiarizado con este relato, la audiencia de Pablo, con la tradición. Y al mismo tiempo, porque mire, esto es impresionante, porque Pablo utiliza un verbo griego en imperfecto. Eso quiere decir que al mismo tiempo que Jesús estaba participando de la Santa Cena, Judas ya había planificado entregarlo. O sea que antes de esa cena, Judas estaba participando en la traición de Jesús. Eso nos debía hacer temblar, hermano. Usted no puede acercarse a la mesa del Señor cuando ha traicionado a Jesús, traicionando a sus hermanos en la iglesia. Cuando usted habla mal de un hermano de la iglesia, usted está pisoteando la obra que el Señor Jesucristo hizo a favor de ese hermano. Usted no puede estar hablando mal de su esposo con cualquier persona, o con su esposa con cualquier persona. No, es una traición. Por eso usted no se trata de hablarle a la hermanita fulana sobre tal cosa de su esposo, porque eso es una traición. Si usted tiene problemas con su esposo o con su esposa, usted debe buscar uno de los líderes de la iglesia para que le ayuden con Biblia. Y eso es parte. ¿Y qué tiene que ver eso con la Santa Cena? Porque usted no puede tomar la mesa del Señor si pasa todos los días hablando mal de otros. Es decir, Pablo, cuando usa la palabra Jesús, dirige su atención a los lectores, o trae a los lectores a la vida terrenal de Jesús. Su encarnación, su vida perfecta, sin pecado, sus sufrimientos, su crucifixión, su muerte en la sepultura, su resurrección y su ascensión. Eso es el Evangelio, hermano. Puntualmente de eso habla el Evangelio. De hecho, los evangelistas colocan la institución en el contexto inmediato, por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, en el contexto más amplio, en la agonía de Jesús en Getsemaní. Ahí está, en ese contexto, en el sufrimiento de su muerte en el Calvario. Y de esa manera la Cena del Señor se coloca dentro de un contexto histórico. La Santa Cena es un hecho histórico sobresaliente, en la cual lo recordamos. La iglesia recuerda por 2000 años la gloriosa obra del Hijo de Dios, por la cual el mundo aún sigue vivo. Algo que pasa por alto. Si Jesús no hubiera muerto hace 2000 años, este mundo ya no existiera. No es que no existiera la iglesia, este mundo ya no existiera, y tampoco la iglesia. Pero hasta la fecha, los que vayan a quedar de presidente en los próximos años existen por ese hecho histórico que va más allá del descubrimiento de América, que va más allá del descubrimiento de la bomba atómica. Es un descubrimiento, es un hecho histórico glorioso, único en la historia, incluso más allá de que el mar se abrió, de que Israel fue sacado de Egipto, que 40 años en el desierto y que fueron sostenidos por Dios. Va mucho más allá de eso. Es el centro, el corazón del Evangelio, la venida del Hijo de Dios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias, es que Lucas habla de eso, Mateo habla de eso, Marcos habla de eso, cerca del final de la celebración de la Pascua, Jesús instituyó la cena del Señor. Y esto es fundamental. Es una referencia a su propio cuerpo. Dentro de poco sería entregado al sufrimiento de la muerte. Y lo haría para ser nuestro sustituto.
El pan que el creyente come es un símbolo, hermano, de ese cuerpo glorificado. De ese cuerpo, hermano, que ahora está en el cielo. Es un símbolo también de su muerte. Y voy a la última parte de todos los versículos que hemos estado leyendo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo para vosotros. Haced esto en memoria de mí. O sea que la Santa Cena implica pensar sobre lo que pasó. John MacArthur, de una manera clara, hermano, dice, se lo leo: Jesús entregó su cuerpo. Y eso implica su vida encarnada por nosotros que creemos en Él. Como Él dice, me hice hombre por vosotros, di el Evangelio por vosotros, sufrí por vosotros, morí por vosotros, y nuestro Dios, lleno de gracia, amor, bondad y misericordia, se encarnó, no por su beneficio, sino por el nuestro. Esto lo está diciendo John MacArthur. Haced esto en memoria de mí. Y haced, la palabra haced es un mandamiento. Haced esto en memoria de mí. Eso quiere decir que el participar de la cena del Señor, debemos de recordar su muerte en la cruz. La iglesia de Corinto no celebraba correctamente la cena del Señor. No lo hacía. Ellos estaban más interesados en disfrutar como que esto fuera una fiesta. ¿Ha visto usted que hoy está a la moda danzar y dar vueltas y hacer todo ese tipo de cosas? Y la gente no entiende, como algunos cantos cantábamos hoy, que uno no puede celebrar, usted no puede celebrar un funeral saltando. Porque cada hecho tiene su tono, su matiz musical. Pero si eso lo sabe hasta Hollywood, hermano. Usted mira la primera película de Lion King y la música es magistral. Pero las iglesias creen que el avivamiento es saltar, gritar, ir para allá y venir para acá, y no importa, hablan de la muerte del Señor Jesucristo y están saltando, ofendiendo la gloria de Dios, cuando debemos estar arrodillados al ver una obra tan gloriosa. Y esto es lo que hace la Santa Cena. Recordar, hermano, hacer esto en memoria de mí. Recordar la muerte de Jesús es reflexionar en las implicaciones que tiene para uno todo ello. Así que Pablo repite las palabras de Jesús para recordar a los corintios que la cena del Señor es un acto recordatorio. Para los hebreos, para el tiempo de Pablo, recordar significaba mucho más que sencillamente hacer memoria. Yo recuerdo cuando era niño. No, eso va más allá de eso. Para ellos recordar verdaderamente era rebuscar en su propia mente y recuperar todo lo que se pudiera de la realidad y significado de un suceso experimentado. Por eso a la iglesia de Apocalipsis, a la de Éfeso se le dice, has perdido tu primer amor. Haz las cosas que primero hacías. Recuerda qué hacías. De repente tú tienes 15 años de casado y dices, no, el amor ya se acabó. ¿Quién te enseñó eso? Lo que tienes que hacer es regresar a lo que hacías hace 15 años. Así que hay que recordar con Biblia en la mano. Eso significa la Santa Cena, recordar a Cristo, recordar su sacrificio en la cruz. Es volver a vivir o a revivir la vida que Él vivió leyendo la Escritura. Es vivir su agonía. Es vivir, hermano, su sufrimiento, su muerte. El dador de la vida murió. Y como decía el canto que cantamos,
El creador de la tierra ahora estaba enterrado en la tierra. Pablo afirma que el comer el pan y beber la copa al comerlo proclamamos la muerte del Señor. Jesús mandó que lo hiciéramos repetidamente, hermano, para que recordemos su muerte. Pero la comunión significa mucho más que recordar la muerte de Cristo. También recordamos su obra redentora. También debemos recordar su resurrección, su ascensión, su promesa de que vendrá, porque el texto nos lo está diciendo. Así que todo esto realmente es importante y vital. Cuando eres invitado a una boda, tú asistes con el propósito de celebrar ese pacto matrimonial. Pero si los que van para atipujarse, hermano, han perdido el sentido de aquellas personas que los están invitando con ese propósito. Tienes que entender que en una boda hay dos personajes que van a hacer un pacto con el Creador, con el Señor de todo. Ellos se unen bajo un pacto bíblico. Cuando venimos a la Santa Cena, estamos recordando que hay un pacto de sangre. Por eso necesitamos participar de la mesa del Señor, recordando toda la obra redentora del Hijo. Por esta razón que te estoy hablando, esto nos lleva a nuestro tercer punto, el último que tocaremos hoy. El primer punto que hemos tocado, cuida tu comunión, el que acabamos de enseñar, es recuerda su sacrificio. Y el tercer punto es, haz memoria de su obra. Versículo 25 y 26 dice, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De la misma forma, tomando también la copa, después de cenar, dijo, Pablo usa la frase, de la misma manera, para formar un paralelo entre las palabras sobre el pan y ahora la copa. De la misma manera, tomando también la copa, por eso se utiliza ese adverbio, también la copa, que afirma que la copa que Jesús usó es el mismo procedimiento o tiene el mismo nivel que el pan. Pablo incluso dice después de cenar, y da a entender que después de que se distribuyó y se comió el pan, se llenó la copa por tercera vez. La copa por tercera vez. Y esa es la copa que Jesús instituye. Era la copa de la bendición. Ya te dije que había 4 copas, que la primera era la copa de acción de gracias. Y ahora Pablo está con la copa de la bendición. Y él dice, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Así que cuando tú y yo venimos aquí, estamos recordando el nuevo pacto, estamos celebrando el nuevo pacto. Ahora, debo recordarte, hermano, acompáñeme al último texto, en Éxodo capítulo 24, ve así rápidamente a Éxodo 24. No sé si me vas a alcanzar, pero yo lo voy a leer. Mira lo que dice Éxodo capítulo 24, versículo número 8. Dice, y subió Moisés con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo, pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Comunión, los invitó a una comunión. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para la instrucción de ellos. Aquí hay una comunión con Dios y Moisés y aquellos hombres. Pero Moisés, en el primer pacto que hace Dios con él, Moisés pone sangre en ese pacto. Y viene a ser el pacto mosaico. Abraham, que es el que hace el primer pacto de sangre, pone animales. Y Dios pasa en medio de ellos y consume esa sangre y esos animales.
Así que eso es importante entenderlo, porque el antiguo pacto se inaugura con Moisés y con sangre, y el nuevo pacto se inaugura con sangre, pero la sangre del Hijo. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, nos debemos de recordar que estamos viviendo en un nuevo pacto. Un pacto que está lleno ¿de qué? De gracia. Y Pablo termina con este mandamiento: haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. De nuevo el imperativo: haced esto. Por segunda vez Jesús ordena observar el sacramento de la comunión. Es una orden, pero este mandamiento lo da en forma más específica. La orden, hermano, a su pueblo es que lo celebren y que cuando lo hagan, que lo recuerden a Él en conexión con su derramamiento de sangre por el perdón de los pecados. Mis amados hermanos, la Biblia nos manda a hacer memoria del derramamiento de su sangre, porque eso abrió el nuevo pacto. Así que la copa representa ¿qué? Un nuevo pacto, la sangre de Jesús, porque por su muerte el Hijo inició este pacto. Finalmente, debemos considerar cosas prácticas de la Santa Cena antes de tomarla. Como anfitriones, como anfitrión, Jesús te invita a participar de su mesa. No decides tú tomar. Él te ha invitado porque te ha redimido. ¿Puede un inconverso tomar la cena del Señor? No. Como mediador del nuevo pacto que Dios hizo, Él te llama a ser parte de dicho pacto. Como el Cordero de Dios inmolado en el Gólgota, te limpia de tus pecados. Como hermano de todos los creyentes, nos enseña a vivir para la gloria de Dios y con gratitud. Como fuente de bendición, te trae gozo y alegría por su presencia. El quinto punto, no sabía que no lo iba a tocar, pero también sabía que te lo puedo leer. Y nuestro cuarto punto, es: no comas indignamente. Así que comer indignamente es pisotear la sangre de Cristo, es abusar, es hacer todas las cosas que ya nos ha explicado Corintios, pero puntualmente es estar en pleitos con los hermanos. 1 Corintios 11, ya ni siquiera leeré todo el texto a la hora de que tomemos la Santa Cena, porque he leído varios textos, pero mira lo que dice 11:27, y con eso concluimos y nos preparamos para tomar la Cena del Señor. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, come dignamente de la mesa del Señor. Oremos.